Bueno, Dios te bendiga. Vamos a ir analizando el libro de Jueces. Capítulo 13, vamos a ver una historia muy interesante, hecha muy famosa de la Biblia, la historia de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Sansón fue juez de Israel, se le conoce mucho por su fuerza, su gran fuerza y la historia que tuvo con Dalila. Capítulo 13, verso 1 dice: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aquí vemos claramente cómo, eh, siempre hay una causa. ¿Por qué? Aquí dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Especialmente he notado mucho que es la idolatría lo que no deja a Israel. Bíblicamente hablando, el principal, no el único, el principal es la idolatría. Aparte, los pecados comunes corrientes, que la borrachera, la lascivia, la lujuria, etc. Por encima de todo eso, Israel se volvía la idolatría, a adorar a dioses ajenos. Por cierto, lo que pasa aquí en Israel es un pueblo elegido por Dios. O sea, ellos no pueden adorar a otro Dios. Está prohibido que adoren a otro Dios. ¿Por qué? Porque Dios los escogió, los agarró para sí. De hecho, dice su remanente. Incluso en la Biblia, en el Génesis 1, dice claramente que Dios le entregó a todos los demás pueblos del mundo a la idolatría. Dice, le di las estrellas por dioses, algo así dice en Génesis 1, pero a mi pueblo Israel lo tomé para mí, es mi remanente, es mi pueblo elegido. O sea, Israel tiene prohibido adorar a dioses ajenos, Israel tiene prohibido adorar a dioses ajenos. Y bueno, entonces Rebeca y luego castiga cuestiones con los filisteos. Verso 12, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero consideras y darás a los un hijo. Aquí es interesante porque grandes hombres se de mujeres estériles. Por ejemplo, Sara era estéril y dio de luz a Isaac. Incluso esta Rebeca era estéril también. Otra estéril, por ejemplo, la mamá de Juan Bautista era estéril también. La mamá de Samuel también era estéril. Entonces grandes hombres de Dios salieron de mujeres estériles. Bueno, no sabemos si sea un patrón o algo así, o simplemente un detalle que tuvo Dios. No lo sabemos, pero bueno, entonces lo que pasa es que dentro de la cultura judía la esterilidad se considera una maldición. O sea que algo anda mal en la vida de la gente que por eso es estéril. Eso es dentro de la cultura judía. De hecho, es muy mal visto eso. Ustedes conocen algo de la cultura judía. Es como, no sé, o sea, algo pésimamente visto. Algo malo. Entonces, verso 4. Ahora pues, no bebas vino de sidra, ni comas cosa inmunda. Verso 5. Pues he aquí que consideres y darás a los unidos que bajan a pasar sobre su cabeza, porque el niño nacerá a Dios desde su nacimiento, y él comerá. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, Israel tenía quien librara. Para un programa tenía que crecer el niño. Tenía que crecer. Y o sea, miren, lo que pasa es que, ¿saben por qué Dios fue tan duro con Israel? Porque tiene prohibido adorar a dioses ajenos. Israel tiene prohibido tremendamente adorar a dioses ajenos. Está prohibido que Israel adore a dioses ajenos. Por eso Dios los entregó 40 años, mucho tiempo, ¿verdad? Y después de eso les escuchó, Israel clamó y les escuchó. Tal vez clamaron en medio a los 20 años, tal vez a los 10. Pero Dios los entregó 40 años. E incluso hay un verso que dice: los ha entregado a sus enemigos para que sepan lo que es servir al palo y a la piedra. Es que luego, creo que hubo un versículo, un pasaje de la Biblia que dice que Israel estaba cansado de servirle a Dios.
y que por eso iban otros dioses. Entonces Dios les dijo, ahora les voy a entregar a esos dioses, les voy a entregar a esos pueblos para que sepan lo que es servir al palo y a la piedra. ¿Qué quiere decir? O sea, que no hay cosa mejor que estar dentro de la presencia de Dios, no hay cosa mejor que servirle a Dios, que congregarse. No hay cosa mejor que eso, pero él se quejaba de eso y lo entregó a la idolatría, a otros pueblos, ¿verdad? Para que sepan lo que es servir al palo y a la piedra. Y otro versículo dice en Salmos que el camino de los transgresores es duro. Verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible de gran manera. No le pregunté yo dónde ni quién era, y tampoco él me dijo su nombre. Algunos dicen que este ángel de Jehová era Cristo. No puede ser un ángel así, porque este aceptó la adoración de una persona, de Josué, porque Josué se postró ante el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová no dijo nada. Ahora, otro caso, cuando Daniel se postra ante Miguel, ante un ángel, no me acuerdo quién era, pero se postra ante un ángel. Daniel se postra ante un ángel y le dice el ángel, no te postres, porque yo no soy Dios, yo soy consiervo tuyo. Y entonces ese ángel de Jehová no puede ser un ángel, sino tiene que ser forzosamente Dios, porque aceptó la adoración de Josué. Verso 7, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios de su nacimiento hasta el día de su muerte. Qué interesante, este ya lo había relatado antes. El nazareto tiene que ver con el no cortarse pelo. Aquí dice el ángel claramente hasta el día de su muerte. El día que Jesús se cortó el pelo, ese día se murió espiritualmente. Y de ahí su declive hasta su muerte física. Me encanta que Dios tiene detalles con uno. Bueno, detalles que en la Biblia, me gusta mucho eso, que Dios tiene muchos detalles en la Biblia. En las historias. Entonces aquí Dios nos relata cómo va a acabar Sansón. Nos dice claramente que serán seres de su hasta el día de su muerte. O sea, el día en que Sansón se corta el pelo, ese día se muere. Verso 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que hay de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he notado algo, que dice que el Israel hace mal a ¿Por qué? Porque dejan de congregarse. De hecho, el dejar de congregarse no es algo de Israel, sino que algo que sucede siempre, algo que sucede en el ser humano. ¿Por qué? Porque también noté en el Nuevo Testamento también dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Eso viene del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de congregarse, se descarrían. El mundo los toma prácticamente. Eso es lo que pasa, que cuando ya han de congregarse, se empiezan a descargar, hacer cada vez más. Por eso es que incluso hay un verso que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea, sin alguien les exhorta, sin alguien que les predique, el pueblo se desenfrena. Verso 9, Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió a atravesar a la mujer. No oyó en el campo, como su marido Manoah estaba con ella. De hecho, es algún privilegio que Dios escuche tu oración. Recordemos que había gente consagrada especialmente para eso. Y es un privilegio que Dios te escuche tu oración. Y recordemos que Dios escucha la oración de, de sus sacerdotes, de sus intercesores. Lo que pasa es que tuve una experiencia que yo me veo cristiano y todo, pero pasaron varios meses hasta que se me dijo, no, que Dios ya escucha tu oración. No sé si tenga lo que ver, es decir,
No sé si Dios escucha la oración de todo su hermano, no lo sé, pero es un privilegio que Dios escuche tu oración. Eh, pero bueno, entonces, este, algo que tenés que revisar es si Dios escucha la oración de cualquier persona, o solamente de los sacerdotes, o solamente de los cristianos y creyentes, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sería interesante, muy interesante analizar si escucha la oración de todos, solamente de los creyentes. Entonces aquí Dios escuchó la oración de Manoah. Recordemos que Manoah era parte del pueblo de Dios. Dice, y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciéndole, mira, el Señor apareció que el varón que vino a mí el otro día. Verso 11, y se levantó Manoah y seguía a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú el varón que vio a la mujer? Él le dijo, yo soy. Verso 2, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Entonces la salvación de Israel estaba, Sansón. Qué interesante porque, o sea, Sansón va a liberar a su pueblo de una manera muy agraciada, con fuerza, con poder. De hecho, no recuerdo que otra, tal vez David, tal vez Saúl, que eran guerreros. Pero, por ejemplo, Samuel, a pesar de que era un juez, no liberaba a Israel como libró Sansón. Por cierto, qué interesante, Samuel, a pesar de haber sido juez, no libró a Israel como lo libró Sansón, por ejemplo, que peleó como Jefté, como Gedeón, que pelearon contra los filisteos. Incluso David y Saúl pelearon contra los filisteos. Entonces, pienso que Samuel era más sacerdote que, 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 que guerrero. Y bueno, pues cada quien tiene sus características. De hecho, Samuel fue en su época fue de renombre Samuel. Fue muy, pero muy importante, tanto así que se le adjudicó un libro que él no escribió. Segundo Samuel no lo escribió Samuel, pero se le adjudicó a él para darle honor, para honrar a Samuel. Y él hizo obra que hizo con Israel, que era juez. Pero bueno, entonces aquí vemos un juez muy interesante, Sansón. Un guerrero que pelea físicamente, pelea por Israel. ¿Verdad? Un guerrero, un gran guerrero, Sansón. Qué lástima que tuvo errores muy graves. Pero en sus veintitantos años que tuvo como juez, fue de muchísima ayuda para Israel. Es prácticamente una leyenda en Israel, ¿verdad? O sea, no recuerdo que sea la otra persona. Tal vez David, que peleaba contra osos y leones. Pero de ahí en fuera no recuerdo que otra persona se lo estaba así como Sansón, con una fuerza sobrenatural. De hecho es interesante porque en lo físico era que se manifestaba su fuerza, su gracia de Dios, ¿verdad? La fuerza, la gran fuerza que tenía Sansón. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, a la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino y sidra, y no comerá cosa inmunda. Guarda todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego no permitas detenerte, te preparamos un cabrito. Entonces, Manoah le invitó a un almuerzo, no sé si era almuerzo o cena, o desayuno, quién sabe, pero le invitó a comer. El ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. De hecho, qué interesante. Recordemos que cuando se le aparecieron ángeles a María y a la Magdalena, se espantaron por el aspecto tan terrible que tenía, que parecían relámpagos. Pero este ángel de Jehová parecía alguien muy apacible, alguien que podía verse. Por eso esto me lleva a pensar que este ángel de Jehová es Cristo. Porque cuando vino a Cristo era algo que se podía ver, algo que podíamos contemplar. Pero, o sea, recuerdo lo que le pasó a la Magdalena, que se espantó a la Magdalena cuando vio al ángel, dice que su aspecto era terrible, que estaba sobre una piedra, que parecía relámpago. Incluso y este ángel de Jehová era alguien fácil de contemplar, como una persona, no espantaba al ángel de Jehová.
Entonces esto me lleva a pensar que este ángel es Cristo. Entonces pues, le dijo, no, no vamos a comer, pero quémalo, pues quémalo. Holocausto es quemar. Entonces, o sea, ¿qué es que se logra cuando se quema algo, una ofrenda? Lo que pasa es que cuando una cosa es ofrenda, una ofrenda se quema, se libera un olor. Y ese olor llega al trono de Dios. De hecho, recuerden que las oraciones se supone que tienen olor. Si tú eres una buena persona, tu oración huele bien delante de Dios. Bueno, eso dice, creo que lo escuché en una predica, que, que tus oraciones tienen cierto olor. Si eres buen cristiano, te huele bien delante de Dios y el Señor acepta. No tan solo tu oración, también tu adoración, tu canto. Pero si no eres buen cristiano o buena persona, tu oración no tiene un olor distinto. Entonces recordemos que aquí el holocausto se quema y el olor de ese holocausto llega al trono de Dios. Y si es buena persona, que ese holocausto huele bien, y si no, no. Por eso que el sacerdote, por eso que en un principio pusieron sacerdotes para que quemaran especialmente solo ellos. Porque cuando ellos quemaban el holocausto, su olor era grato. Si otra persona quemaba, su olor era desagradable. Verso 7. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntas por un nombre que es admirable? Y esto me lleva a pensar, esto me confirma que este ángel de Jehová es Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que otro pasaje dice que admirable, consejero, príncipe de paz. Este ángel de Jehová tuvo que haber sido Cristo. Porque dice, ¿por qué preguntas por un nombre que es admirable? Uno de los nombres de Cristo es admirable, consejero, príncipe de paz, y otros, tenía varios. Entonces, este lo que Jehová tuvo que haber sido Cristo. Y bueno, pues Dios tiene o sea, Cristo es Dios, ¿verdad? Yo creo que mi conclusión es esta, que Cristo es la parte visible de Dios, la parte que podemos ver de Dios. Y recordemos, o sea, en sí, a Dios, el Padre, no se puede ver, creo que no es posible verlo. Lo único que podemos ver es Cristo. Tenemos que analizar profundamente eso, porque Daniel vio a Dios, dice que tuvo una imagen de la gloria de Dios, un hombre sentado, o sea, una persona, o sea, Dios con aspecto de persona. Pero no sabemos si era Jehová de los ejércitos o Cristo. David puede darnos una pista aquí. Dice David en un salmo que vio al Señor a un lado, al Señor a un lado de Dios. Entonces pues tenemos que analizar profundamente porque David sí dijo algo de eso. Y digo el Señor a mi Señor, dice. David te dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Entonces, pues tenemos que analizar profundamente. Lo que pasa es que Jehová de los ejércitos, el Padre, tal cual, así, la voz del Padre, del Padre, lastima. La voz del Padre, la voz de Dios, lastima. Eso viene aquí en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés estaba en el desierto, que hacía luego una ceremonia a Moisés para curar al pueblo, que Dios se les aparecía y que bajaba en forma de fuego que hablaba. Y la voz de Dios, del Padre, de Jehová, lastimaba al pueblo. Ellos sentían dolor en el cuerpo cuando hablaba Dios. Y ellos tenían un temor grande por escuchar la voz del Padre. Pero Cristo no, Cristo lo podemos ver, podemos contemplar, lo podemos mirar, lo podemos escuchar, podemos interactuar con Cristo, porque es la parte visible de Dios, la parte como más humana, por así decirlo, de Dios. Pero bueno, algunos dicen incluso que Cristo es el rostro de Dios. Pero tenemos que pensar profundamente eso.
Entonces quedamos que se le aparece el ángel y todo, y le dice, no, pues, que, no, que se guarde todas las cosas que le dije, va a ser Nazareno, no beberá vino y sidra, y que se guarde las cosas que dije. Y le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y le dice el ángel de Jehová, ¿por qué me preguntas por nombre que es admirable? Verso 19, Manuel tomó un cabrito y una ofrenda, y se ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manuel y de su mujer. Entonces, de hecho, es interesante. Hay algo que yo escuché desde que llegué al Evangelio. Cuidar la presencia de Dios. ¿Qué es cuidar la presencia de Dios? Tener reverencia con la presencia de Dios. O sea, cuando uno tiene reverencia por la presencia de Dios, Dios se manifiesta cada vez más en tu vida. ¿Qué es cuidar la presencia de Dios? O sea, no dañar la presencia. O sea, comportarte de tal forma que Dios se agrade de ti. Eso es cuidar la presencia de Dios. Lo que pasa es que la vida te lleva a los chismes, a la desobediencia, a hacer cosas que Dios prohibió y eso daña la presencia de Dios. Por eso que la gente no crece y no crece y no escucha a Dios y no ve los resultados de Dios, no ve los milagros. ¿Por qué? Porque no cuida la presencia de Dios. Cuidar la presencia de Dios es agradar a Dios con tu vida. Eso es cuidar a precios. Cuidar a precios es agradar a Dios con tu vida, con tu comportamiento, con tu forma de ser. Eso es cuidar a precio de Dios, ¿verdad? Y mientras la gente no cuida el precio, mientras no cuida su comportamiento, no va a crecer espiritualmente porque están dañando y dañando la precio de Dios. La precio de Dios la tenemos todos los cristianos, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Ahí tenemos la presencia de Dios. Pero mientras no cuidamos mientras no cuidamos nuestro comportamiento, mientras no cuidemos la forma de hablar, mientras no cuidemos lo que hacemos, la presencia va a estar dañándose, dañándose, dañándose. Hay gente que se pasa 20 años, 30 años enfermos porque no cuidan su comportamiento. Tienen que cuidar la presencia de Dios en palabras fáciles de entender. Significa agradar a Dios con tu comportamiento, con tu forma de ser. Eso es cuidar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia vive dentro de ti. Y cuando tú le agradas a Dios con lo que haces, esa presencia va creciendo, va creciendo. Dice, hay un verso que lo menciona muy bien. A ver si lo recuerdo. Eh, Avivar el fuego que hay en ti. O sea, cuando tú le agradas a Dios con tu comportamiento, avivas el fuego que hay en ti. Obviamente también canto y esas cosas. Y el ayuno lo escribía, pero sobre todo por encima del ayuno, por encima de la oración está tu comportamiento. Porque los fariseos ayunaban 3 días, creo, por semana. Se sabía en la Biblia y no agradaban a Dios. Incluso Pablo decía, ¿de qué me sirve saberme la Torah, de saberme de memoria? Porque los judíos tienen esa costumbre, saben de memoria la Torah. Se la saben de memoria. ¿De qué sirve si no tengo amor, si no tiene la presencia de Dios? Verso 20, porque cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar entre los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Entonces aquí, mire, o sea, Dios no se manifestó a cualquier persona. Ellos tenían reverencia por Dios. Tenían reverencia a Dios, aquí está claramente. Incluso, recuerdo, ¿qué le pasó al papá de Juan Bautista? Queda mudo. Y eso que se le apareció no se le apareció Dios. ¿Verdad? Porque no tuvo reverencia el papá de Juan Bautista. Entonces, si quieres ver a Dios, si quieres que Dios se manifieste en tu vida, reverencia, mucha reverencia, mucho buen comportamiento, agradar a Dios. Verso 21, el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah de su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Verso 22 dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Bueno, de hecho eso es como una leyenda dentro del cristianismo que se ve a Dios. De hecho, incluso Isaías dice, cuando tuvo visión de Dios, dice, soy muerto porque soy de la misma mundo y vi a Dios. De hecho, es interesante, deberíamos analizar de dónde viene eso, porque eso es propio de los judíos.
Isaías cuando vio la visión dice, voy a morir porque vi a Dios y sus labios inmundos. Entonces un ángel le pasó un tizón en la boca, un carbón encendido en la boca, y su pecado fue quitado. Entonces lo que me da a concluir es que si un pecador ve a Dios se muere. Ese es el mito que hay entre los judíos. No sabemos si es cierto, si es bíblico, si tiene base bíblica. Pero ese es el mito dentro de la cultura judía. Si ves a Dios y el pecador te mueres. Por cierto, eso me lleva, qué interesante, hay revelación. Eso me lleva a lo del arca. Una vez una persona, en la época de David, no es que trasladaron el arca de un lugar de una ciudad a otra, David, y una persona abrió el arca y vio lo que había dentro y se murió. Fue en la época de David eso, que o sea, iba trasladando el arca en una carreta y todo. Y una persona por curiosidad abrió el arca, acercó, la abrió y murió. Entonces, de hecho hay un mito, no sé si es cierto, que los sacerdotes en el templo, en el antiguo templo de Israel, se amarraban un lienzo, una cuerda a la cintura. Eso es lo que escuché una predica. No sé si es cierto, dice que los sacerdotes se amarraban una cuerda a la cintura y entraban al santuario, al lugar santísimo. Y si el sacerdote no salía, los jalaban de la cuerda, porque se había muerto. Eso lo escuché una predica, no sé si es cierto. No sé si es cierto, la verdad. Verso 23, y su mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiera mostrado todas esas cosas, ni ahora os habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces recordemos que este es un milagro muy grande que le hizo con ellos, porque la mujer era estéril. Eh, no sabemos qué edad tenía, porque cuando Sara tuvo el hijo tenía 90 años Sara. También la mujer, la mamá de Juan Bautista también era grande, ya de 70 algo así, era ya grande la mamá de Juan Bautista. Verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Pues entonces recordemos, es que Sansón era una persona muy especial para Dios, porque, porque Sansón fue diseñado desde el vientre de su madre, de que él estaba, incluso Juan Bautista también era así. O sea que la presencia de Dios estaban arraigados en ellos, prácticamente de su formación como en el vientre de su madre. Por eso es que Sansón, por eso es que Sansón tiene mucha facilidad para las cosas de Dios. Porque por eso es que juzgaba a Sansón. ¿Por qué? Porque fue lleno, fue diseñado desde el vientre de su madre. La posición la moldeó desde el vientre de su madre. Por eso que por eso que Sansón hablaba en enigmas. Porque la sabiduría en él estaba arraigada, extremadamente arraigada en él. Qué lástima que no viene mucho detalle sobre Sansón. Será muy interesante saber cómo juzgaba. Otro que era así, bueno, no fue el señor desde el vientre de su madre, pero sí fue Salomón. Tenía muy arraigada lo que es la sabiduría, pero por una visión que le dio Dios, no como Sansón. Otro que fue así fue Samuel. Samuel fue muy, pero muy popular, muy conocido, muy respetado en su época, Samuel. Bueno, entonces el niño que Jehová lo bendijo. Verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y bueno, entonces aquí empieza apenas la historia de Sansón. Es interesante. Eh, Pocas personas han tenido una vida digna delante de los ojos de Dios. Qué lástima que Sansón no. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, de David, de Samuel, incluso que de Moisés, de Josué, que ese que murió en buena vejez. Qué lástima que Sansón se perdió. Qué lástima que
que a pesar de ser una persona súper dotada en las cosas de Dios, se perdió. Pero bueno, Dios a pesar de eso lo usó, fue juez 23 años creo, y tuvo una vida pues muy interesante, de, muy motivacional la historia de Sansón, cómo peleaba contra los filisteos, cómo juzgaba a Israel. Pero bueno, entonces apenas viste la historia de Sansón, pero bueno, eso será en el próximo capítulo. Eso sería todo. Y acaba prácticamente el capítulo 13 de Jueces. La historia de Sansón apenas comienza y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.